Recuerdo como si fuera ayer el momento en que todo cambió. Estaba en un punto de mi vida en el que me sentía completamente perdida, pero nunca imaginé que viviría algo tan extraordinario. Era una tarde soleada en Buenos Aires, y el día parecía tan normal como cualquier otro. Había planeado encontrarme con unos amigos, quizá tomar un café en Palermo. Pero sin entender exactamente cómo, me encontré en una situación inesperada. No voy a entrar en detalles de lo que sucedió, pero de repente, me vi en una especie de túnel, con una luz al final tan intensa que parecía llamarme de una forma suave e irresistible. Al principio tuve miedo, pero la curiosidad y la paz que sentí fueron más fuertes. Ese camino, esa jornada, era como si estuviera siendo llevada a un lugar donde todo cobraba sentido. Si estás disfrutando de este relato, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. No cuesta nada y ayuda mucho para que historias como esta puedan llegar a más personas, además de apoyar al canal a crecer y traer más relatos como este. Ahora, volviendo a mi experiencia. La luz me envolvía por completo y una paz profunda se apoderó de mí, diferente a cualquier sensación que había experimentado antes. Al llegar al final de aquel túnel, me encontré con seres. No sé bien cómo explicarlo, pero eran figuras envueltas en una luz brillante, cálida, como si emanaran amor y comprensión. Cada uno de ellos parecía cargar una sabiduría que iba más allá de lo que yo podía imaginar. Sentía que me conocían por completo cada pensamiento, cada miedo y cada secreto. Sin embargo, no había juicio, solo una profunda compasión y amor. Esos seres me guiaron a un lugar que parecía un jardín. Era vasto y tranquilo, con árboles cuyas hojas parecían brillar, y el aire estaba lleno de un perfume delicado que nunca había olido antes. No había palabras entre nosotros, pero la comunicación ocurría de otra forma, una conexión directa de mente y alma. En un momento uno de los seres, que parecía ser el más sabio, se acercó a mí y me hizo entender algo que hasta el día de hoy resuena en mi corazón. Él no hablaba con palabras, pero yo comprendía cada mensaje. Me explicó que Dios es infinitamente misericordioso, que Él conoce nuestras debilidades y entiende nuestros errores como nadie. Sin embargo, había una cosa que Él no podía perdonar. Curiosa, sentí un escalofrío, casi temiendo lo que Él me diría. Entonces me mostró una imagen, una visión clara de lo que parecía ser una persona tomada por el orgullo, negándose a aceptar la existencia de algo más grande, incapaz de sentir gratitud o humildad. Me hizo entender que el único pecado que Dios no perdona es la negación de su propia presencia, un cierre del corazón que bloquea toda conexión con Él y con los demás. Dijo que ese era el mayor obstáculo para un alma. El impacto de esa revelación fue profundo. Nunca había pensado en el orgullo de esa manera. Para mí siempre había sido algo natural, algo incluso valorado en nuestro mundo. Pero allí, frente a esos seres de luz, comprendí que ese orgullo, cuando nos cierra, nos separa de toda la belleza y el amor que la vida nos puede dar. Era una prisión invisible pero poderosa, que mantenía las almas lejos de la paz y de la verdadera luz. Mientras asimilaba todo esto, los seres de luz empezaron a mostrarme escenas de mi propia vida. No solo eran los momentos buenos o malos, era una perspectiva más amplia, donde vi cómo cada una de mis acciones, pensamientos y sentimientos dejaba una huella. Vi momentos en los que dejé que el orgullo y el ego me alejaran de las personas que amaba, momentos en los que mi ira me cegó, impidiéndome ver lo que realmente importaba. Sentí una profunda tristeza por esos momentos, pero también una gran esperanza, porque sabía que aún había tiempo para cambiar, para buscar el perdón y la reconciliación, no solo con los demás, sino conmigo misma y con Dios. Sentí entonces una mano suave sobre mi hombro. Al voltear, uno de los seres me dijo sin palabras, pero directamente al corazón, que mi tiempo allí estaba llegando a su fin. Era como si me estuviera diciendo que esta experiencia, esta lección, había sido dada para que pudiera volver y compartirla con otros. Sentí una mezcla de gratitud y melancolía, porque esa paz, ese amor, eran tan intensos que quería quedarme allí para siempre. De repente sentí como si me estuvieran empujando hacia atrás. La luz comenzó a disminuir y el jardín, los seres, todo a mi alrededor se desvanecía lentamente. Con una última mirada, me transmitieron un último mensaje: recuerda que el orgullo aleja, pero la humildad acerca. La luz está en todos, pero es necesario abrir el corazón para verla. Cuando finalmente volví, supe que nada sería igual. Despertar fue como regresar de un sueño que, aunque intenso, parecía más real que mi propia vida.
Me encontraba en mi cama, rodeada de mis familiares que me miraban con sorpresa y alivio. Sus rostros parecían confusos, llenos de preguntas que no podían expresar. Pero yo estaba en paz, como si llevara un secreto que el mundo no pudiera comprender, un conocimiento que me había sido revelado y que sentía la necesidad de compartir. Los días que siguieron fueron extraños. Todo a mi alrededor seguía igual, la ciudad, el trabajo, las mismas preocupaciones cotidianas. Pero yo por dentro había cambiado profundamente. Esa revelación sobre el orgullo y la humildad resonaba en mí como un eco constante. Cada vez que me sentía tentada a reaccionar con egoísmo o a defenderme por orgullo, una voz interior me recordaba las palabras de los seres de luz. Era como si su presencia continuara a mi lado, guiándome en cada paso. Un día, mientras caminaba por las calles de Buenos Aires, vi a una mujer que parecía perdida y confundida, como si estuviera enfrentando una batalla interna. Recordé la compasión que sentí en el jardín, y sin pensarlo, me acerqué para preguntarle si necesitaba ayuda. Sorprendida, me miró a los ojos y empezó a llorar, como si hubiera estado esperando que alguien la viera de verdad. Nos sentamos en un banco de la plaza, y mientras hablábamos, sentí que, de alguna forma, esa era una pequeña parte de la misión que me habían dado, mostrar compasión y ayudar a otros a abrir sus corazones. Las semanas continuaron y en cada encuentro, en cada conversación, intentaba reflejar esa humildad que me habían enseñado. Empecé a reconciliarme con personas con las que había tenido conflictos, a pedir disculpas y a sanar heridas que llevaba guardadas. Cada disculpa, cada acto de humildad, era como una liberación, como si cada vez me acercara un poco más a esa luz que había experimentado. Sin embargo, había una última prueba que no esperaba. Un día, recibí una llamada de un antiguo amigo con quien había tenido una gran disputa. El orgullo de ambos había hecho que nos distanciáramos por años, y aunque en ese momento no me sentía lista para hablar, recordé las enseñanzas de los seres de luz. Así que respiré hondo, escuché sus palabras y al final, sin rencores, le pedí perdón por mi parte en el conflicto. Ese acto de humildad y reconciliación fue un paso definitivo en mi transformación. Hoy en día, sigo viviendo con esa lección en mente. No siempre es fácil mantener el orgullo bajo control o recordar la humildad en cada situación, pero cada vez que lo logro, siento que estoy un poco más cerca de esa paz que experimenté en mi encuentro con los seres de luz. La experiencia me enseñó que la verdadera fuerza no está en demostrar poder o superioridad, sino en abrir el corazón, en reconocer nuestra propia humanidad y en vivir con gratitud y compasión. Ese día en el túnel, pensé que había llegado al final de mi camino, pero en realidad, fue solo el comienzo de una nueva vida llena de propósito. Y aunque sigo sin saber por qué se me concedió esa experiencia, agradezco cada momento y cada lección que me ha permitido compartir con los demás.